Hace mucho tiempo atrás, en la era de hielo, había un grupo de puercoespines que estaban reunidos en una cueva, tratando de reunirse, manteniéndose juntos como grupo para poder sentir ese calor y así poder soportar el gran invierno que había afuera. Pero había un pequeño problema, es que cada uno de esos puercoespines se estaban lastimando con las puyas de cada uno. Entonces tenían dos decisiones que tomar: o se alejaban del grupo y se morían de frío, o si no, aguantaban juntos como grupo y aunque tenían heridas y sentían esas puyas, de todos modos se mantenían juntos y vivos hasta que pasara el invierno. De repente eso es lo mismo que pasa con nosotros hoy en día. La iglesia es un lugar donde nos podemos reunir para adorar el nombre de Dios, pero quizás hay alguna diferencia entre un hermano con otro. No todos tenemos la misma característica o los mismos caracteres o personalidades, pero lo mejor es que nos mantengamos siempre juntos para poder soportar el invierno que hay fuera de nuestra iglesia. Te invito para que podamos repasar el tema de esta semana, que hablará acerca de la iglesia y nuestra labor en la sociedad. Mi nombre es Marlon Moody y sean todos bienvenidos a Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Sean todos bienvenidos a nuestro panel universitario. Estamos contentos que nos estén acompañando una vez más en este programa. Y antes de comenzar, vamos a pedir a nuestros panelistas que se presenten y antes de comenzar con el programa de esta tarde. Bueno, mi nombre es Madeline Bryan y estudié la carrera de medicina y estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Rubén Brown y es un placer estar aquí con ustedes para poder compartir un poco de las escrituras de Dios. Muchísimas gracias. Y voy a pedirle a Madeline que por favor nos lea el texto clave de esta semana y que también nos inicie este tema con una palabra de oración. La lectura bíblica de esta semana se encuentra en 1 de Timoteo 3, 14 y 15 y dice así: Espero ir pronto a verte, pero te escribo estas cosas, para que si me tardo sepas cómo hay que comportarse en la familia de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Amén. Tenemos nuestro rostro para orar. Amante Padre que moras en los santos cielos, te damos gracias, Señor, por habernos permitido un día más de vida. Te pedimos, Señor, ahora que tú estés con nosotros, que lo que aquí estudiemos, Señor, sea de provecho para nuestras vidas y para las demás personas que nos están escuchando. En nombre de Jesús, amén. Amén. Y el tema de esta semana se trata acerca de la iglesia y el servicio a la sociedad. Y realmente es bastante interesante el tema de esta semana porque muy poco se habla acerca de lo que realmente es una iglesia y de lo que hace. Y mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué significa una iglesia? Bueno, para mí, una iglesia no es solamente un edificio, como muchas personas piensan que es. Una iglesia es un conjunto de personas que nos reunimos a alabar a Dios, un conjunto de personas que somos creyentes y que no solamente se queda en un simple edificio. Para definir qué es una iglesia, uno primero tiene que ponerse a pensar, y lo que dice la Escritura sobre cómo Dios está presente donde hay uno, dos o tres reunidos. En mi criterio, donde hay dos o tres reunidos juntos en la misma fe, estudiando el mismo tema, ya eso puede ser considerado una iglesia. No necesariamente tienes que estar en un edificio físico que uno diga, este es la iglesia. Puede ser una casa, puede ser, incluso puedes tener tu reunión en un parque y eso es considerado una iglesia en ese momento. Aunque no tengas una estructura física, estás en una iglesia en ese momento. ¿Y ustedes cuál piensan que es el trabajo en sí de una iglesia hoy en día? Bueno, yo pienso, como dice la Biblia, el trabajo de nosotros como iglesia es predicar el Evangelio a todo el mundo. Tenemos que enseñar a las demás personas acerca del amor de Dios para que ellos también puedan congregarse con nosotros.
no es un trabajo fácil, pero cuando nosotros hacemos ese trabajo unidos, ya podemos apreciar un poquito más lo que es la venida de Jesús. En mi criterio, el trabajo de una iglesia primordialmente, antes de ver la necesidad espiritual de las personas, es ver la necesidad física de las personas. Si leemos en la Escritura, primero Dios suplía las necesidades físicas de los individuos y después, cuando Él había suplido las necesidades físicas, suplía las necesidades espirituales. De la misma forma, nosotros como iglesia debemos primero ayudar a nuestros hermanos de la comunidad en sus necesidades básicas que ellos tienen. Y una vez que eso sea cumplido, ellos van a estar más susceptibles para escuchar la palabra de Dios, y de esta forma ellos van a recibir el mensaje con mayor alegría. Y es interesante que también, como decía Marvin, que se tiene que tratar de hacer todo en unidad. Y bueno, sabemos que nosotros desde que estamos en la escuela, la universidad, con nuestro trabajo, siempre tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que hacer tanto individualmente como también en conjunto. Pero es bastante importante en un trabajo, por decir un ejemplo, hacer las cosas, trabajar en equipo para poder hacer algo. Pero ¿creen ustedes que es fácil o que es difícil poder trabajar en equipo? Me acuerdo cuando íbamos en la escuela te decían hagan grupos, pero si la maestra decidía qué grupo hacer y te tocaba alguien que no quería estar con esa persona, como que no quería funcionar de la mejor manera. Pero ¿ustedes piensan que es fácil o es difícil poder trabajar en equipo? Bueno, en realidad no es fácil trabajar en equipo porque cada persona tiene su personalidad diferente y su forma de pensar diferente y actuar, pero tenemos que tomar en cuenta que hay una metáfora que si uno agarra un cerillo, un fósforo, y uno lo quiebra, se corta fácilmente. Agarras dos, un poco más difícil, entre más tienes es más difícil quebrarlo. De la misma forma, si nosotros nos unimos como iglesia, es más difícil que el maligno nos pueda separar. Y de la misma forma es más fácil en conjunto ir a esparcir la semilla del amor de Cristo, en vez de ir solo uno tocando una puerta, uno solito. Es más fácil si uno va en conjunto. Y también pienso pues que como todos tenemos la misma meta, tenemos el mismo estandarte, la misma fe, no vamos a tener que diferir en nuestras opiniones, así que va a ser más fácil trabajar en unidad, no como en el colegio que uno pensaba una cosa y el otro decía otra cosa, y entonces por eso era un poquito más difícil trabajar en equipo. Por lo menos a mí no me gustaba trabajar en equipo, o si no, también pasaba que dejaban el trabajo solamente de una persona. También se pasaba bastante. Entonces, como para trabajar para Dios, nosotros tenemos una misma meta, es más fácil así porque ya sabemos hacia dónde vamos. Igual desde la iglesia primitiva que se reunieron los discípulos y trabajaron para Dios, es interesante cómo Dios seleccionó a diferentes personas. No eran todos, digamos, todos eran pescadores, por ejemplo, sino que había pescadores, había publicanos, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, tenían diferentes formas de pensar, pero aún así pudieron formar, como decir, la primera iglesia. ¿Cómo creen ustedes que pudieron ellos poder estar unidos para poder llegar a ese mismo fin, a pesar de que cada uno tenía diferentes caracteres y formas de pensar? Yo pienso que por lo mismo que acabé de decir sobre que tenían una misma meta, ellos ya sabían qué era lo que iban a predicar, y también porque el Espíritu Santo fue el que los guió a ellos a que ellos pudieran, a pesar de todas sus diferencias, poder unirse. Pienso que fue el Espíritu Santo que fue el que los tocó a ellos para que ellos pudieran tener un punto fijo, una misma meta, y pues predicar el Evangelio de los demás presos. Un par de sábados atrás existió una iglesia donde un pastor de la localidad estaba diciendo que si permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, no importa qué mentalidad tenga cada persona, nos enfocamos en que el Espíritu Santo sea el que tome el timón del barco, entonces va a ser mucho más fácil el esparcimiento de la palabra. La lección también enfatizaba el punto en que nosotros somos como el cuerpo de Cristo Jesús, y que cada cuerpo, cada parte del cuerpo tiene diferentes funciones, pero todos van hacia el mismo fin. Pero un cuerpo, ¿cómo se puede mantener en armonía y qué debe hacer para poder mantenerse así? Bueno, hablando
médicamente, para que un cuerpo esté sano, cualquier doctor te diría tienes que hacer esto, comer esto, tomar suficiente agua, dormir a tiempo, ejercitar tus músculos, puede ser tener una rutina de ejercicio en la mañana y en la tarde. De la misma forma, nuestro ser necesita el ejercicio, y el ejercicio está cuando yo me despierto en la mañana y agarro mi Biblia y tengo mi devoción matinal con Dios, tengo mi devoción en la tarde, tengo mi devoción en la noche con Dios, y de esa forma estamos ejercitando nuestro carácter de igual forma como uno lo haría físicamente. Aquí una parte de la lección decía: unidos en Cristo permanecemos en pie, no por nuestros propios medios, sino por los medios divinos. Yo pienso que esa es una manera, como estaba diciendo Rubén, que nosotros podemos mantenernos en armonía, a pesar de que tengamos muchas mentalidades diferentes, otras formas de pensar, porque no todos somos iguales. Si nosotros nos mantenemos siempre unidos en Jesús, nosotros vamos a poder estar en armonía. Amén. Y hablaba también de la parte importante que tenemos, que es nuestro cerebro, que realmente es como dicen en el Perú, de todo para que todo funcione bien. Y realmente todo lo que tengamos en mente va a hacer que también lo demás, el resto de partes de nuestro cuerpo pueda funcionar de la mejor manera, y cuán importante es nutrir nuestra mente de cosas espirituales también. En Romanos 12, el versículo 4 en adelante, nos habla también acerca del cuerpo, y es interesante lo que dice el apóstol. Dice: porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si es el de servicio, úselo en servir. El que enseña, en enseñar. El que exhorta, en animar. El que reparte, hágalo generosamente. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Muchas personas piensan que quizás, que no encuentran el don que ellos tienen o el talento que tienen para poder servir a Dios, o quizás piensan que lo que ellos saben hacer es bastante pequeño y no pueden, dicen que no es necesario hacer esa función dentro de la iglesia porque es algo pequeño en todo el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué podemos decirle a esas personas que quizás piensan que realmente lo que ellos hacen no es tan significante para la iglesia, o cómo pueden animar a esas personas? Bueno, en referente a... Está claro aquí en lo que dice que cada parte del cuerpo tiene una función. Hay miembros de iglesia que pueden decir, yo no tengo ningún don, porque puede ser que ese X o Y miembro quiera cantar, y quizás el don de él sea estar en la puerta dando feliz sábado, feliz sábado. Y se le puede soltar y se le puede decir, mira, tu feliz sábado, hay personas que cuando tú se lo das, le llenas de gozo. Debieras ver cuán alegre las personas se ponen, la forma en que esa persona es feliz sábado. Hay otra gente que suele decir que feliz sábado. Puede ser que el feliz sábado tuyo sea que le dé un fuerte abrazo fraternal y la persona que lo recibió se siente feliz, se siente contento de ese tipo de saludo, y ese es el don de la persona. Como miembros de iglesia debemos exhortar a las personas que tienen esos pequeños dones y demostrar que en realidad no es pequeño, que ese saludo puede hacer que alguien entre a la iglesia ese sábado, o puede decirse que alguien dice, ¿sabes qué? Yo vine y así me hicieron, nadie me habló, no, yo me voy mejor. Ese saludito le abrió la puerta para que el pastor le pueda hablar de Cristo. Tu saludo hizo eso. Y cuando ya mi empresa ve eso, dice, en realidad Dios me dio ese don y yo lo voy a explotar. Es como en el cuerpo humano, nosotros vemos el corazón es un órgano tan importante y tan chiquito, que la gente, de repente, hay un órgano más grande, pero no es tan significativo como lo que es el corazón. Entonces cada uno tiene su don. Hay gente que tiene el don de hablar, otras personas tienen el don de escuchar, y todas esas cosas son importantes para hacer funcionar la iglesia. ¿Cuán grande creen ustedes que es tener la responsabilidad de ser llamado por Dios? Siempre me pongo a pensar en la historia de Jonás, cuando Dios le dijo directo
realmente que predicara, y él, aún así escuchando el llamado, decidió tomar otro rumbo. Pero hoy en día, ¿cuán grande es tomar esa responsabilidad? ¿Y será que se toma bastante en consideración el llamado de Cristo Jesús hoy? Bueno, en mi criterio, cuando Dios te llama, es un privilegio que Él te está dando. Y uno tiene que tomar eso muy en serio, siendo que si Dios te está llamando, es porque Él ve que tienes algo que puede ser utilizado al beneficio del esparcimiento de la obra, de la obra de Dios. No podemos sentarnos y decirle, Dios, en realidad yo no tengo lo que tú quieres, y yo no. Si Dios te llamó, es por algo. Ejemplo, Moisés, cuando Dios le llamó en el desierto, Moisés empezó, no, pero que yo hace tiempo no voy a Egipto, ya no hablo la lengua, que tartamudeo, que Dios le dijo, te necesito a ti. Tienes algo que a ti te necesito. Y cuando Dios te escoge, como dice, cuando Dios te escoge así con el dedo, tú, es algo que tienes, y tu deber, nuestro deber como cristianos, es decirle, gracias Dios, yo lo voy a hacer. Muchas veces cuando estamos dentro de la iglesia, una de las funciones de la iglesia también para los miembros de ella es también, como quien dice, recobrar fuerzas, poder estudiar más la palabra de Dios para poder afrontar la semana. Y a veces escuchamos la lección del sermón del pastor del sábado y de repente vamos a la casa, quizás discutimos acerca de eso, pero ya el miércoles ya se me olvidó qué fue lo que dijo el pastor. ¿Y cómo ustedes creen que podemos sacar provecho de cada lección que podamos aprender dentro de la iglesia? Yo pienso que si nosotros venimos a la iglesia es por algo, para poder recibir un mensaje. Entonces, cuando nosotros escuchamos algún mensaje, nosotros debemos, por lo menos, no sé si está bien, pero yo lo he hecho, conseguir un resaltador y de repente resaltar los versículos importantes que se mencionaron en el sermón, o hay algunas Biblias que tienen en la parte de atrás tienen para anotar, de repente puedes anotar algunos puntos claves, no que vas a anotar todo el sermón, pero puntos claves que te van a ayudar, y eso seguir repasándolo, porque pasa así, que vamos a la casa, ya uno no se acuerda de nada porque no anotaste, y pues la mente también traiciona, uno no se acuerda del versículo y ya el sermón quedó ahí en el sábado y ya te preguntas de otro sábado, ya tú no te acuerdas de qué predicar. Entonces pienso que a veces esas cositas hacen que nosotros podamos poner en práctica lo que aprendimos. Incluso dentro, cuando estamos estudiando, a veces solamente estamos estudiando para el examen, y después que hacemos ese examen ya se nos olvida lo que hemos estudiado y lo dejamos realmente guardado. Es como cuando estudias una carrera, o sea, tú estudias, pasé 5 años estudiando medicina, y no puede ser que lo que yo estudié el primer año yo no me acuerde de nada, porque todo es importante y todo hay que ponerlo en práctica. Al final, así mismo cuando se escucha los sermones. La iglesia también, para mí y para muchos, y realmente lo es también como un hospital para aquellas personas que lo necesitan. Y muchas personas quizás no quieren asistir a una iglesia, o porque dicen, no, porque dentro de la iglesia hay muchos hipócritas, o hay personas que quizás a veces te miran mal o te tratan mal. ¿Y qué nosotros podemos hacer con aquellas personas que se apartan de no estar dentro de la iglesia por quizás algunas diferencias que se puedan encontrar con otras personas? Mira, cuando una persona te dice, porque yo tengo una experiencia en el trabajo, que yo invito con un compañero de trabajo, hey, vamos a la iglesia, y me dice, no, que, ¿sabes qué? En la iglesia hay puros hipócritas, en la iglesia hay puros mentirosos. Yo sí tienes toda la razón, y yo soy uno más de ellos. Tú eres perfecto, le pregunto, ¿tú nunca has mentido? Y me dicen, bueno, en realidad que alguna vez se ve, le digo yo, el enfermo necesita al doctor, nosotros necesitamos a Dios. Yo voy ahí porque yo necesito a Dios. Yo no voy ahí para ver lo que está haciendo el otro miembro de la iglesia, para ver lo que está haciendo el amigo que se presenta, para ver lo que está haciendo el anciano. Yo voy ahí para llenarme del Espíritu Santo. Y al llenarme del Espíritu Santo, yo haré lo correcto. Si es que cualquier persona quiere seguir en el pecado, eso ellos y Dios. Yo voy al
escuchar, a llenarme, como uno va al doctor a recibir la medicina, uno va al doctor y uno está afuera, y este está enfermo, y míralo, hey, yo estoy enfermo, yo estoy en el doctor también, yo fui doctor, tengo esto, el doctor me puso mi inyección, tómese esto, sigue este medicamento. De la misma forma, cuando venimos a la iglesia, el pastor nos puede decir, ok, sigan estas cosas que dice la Biblia y te vas a curar de la misma forma como el doctor lo haría. Y la Biblia es clara, la Biblia nos dice que debemos congregarnos. O sea, a pesar de las cosas que hayan, porque hay en todos lados, ahí uno se va a encontrar con mucha gente así. Uno viene a congregarse, a escuchar la palabra de Dios y no debe importar lo que las otras personas te digan, porque en todos lados van a ver. Una última pregunta es, bueno, ya hemos repasado y entendemos lo que es la labor de la iglesia como conjunto, y nuestro trabajo como individuos, ¿cuál es? Dios fue claro cuando estaba yendo y fue raptado en los aires. Él le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos a todo el mundo, id y esparcir mi palabra. Nuestro deber como cristianos es, número uno, llenarnos del Espíritu Santo. Al llenarnos del Espíritu Santo, vamos a ser discípulos. Yo no puedo hacer discípulo, hacer a alguien que sea mi discípulo, sin que yo esté lleno de la palabra. Primero yo me lleno de la palabra, y cuando me lleno de la palabra, cumplo el mandato que Jesús dijo, voy y hago discípulos. Y sucesivamente, esa persona que ya se convirtió, se llena de la palabra y hace discípulos. Y es como un virus, que yo lo infecto a él infecta a otro, y eso se va, pero para eso necesitamos que ese virus sea el Espíritu Santo. El que nosotros le inyectamos a la persona sea el Espíritu Santo, y él se va esparciendo y regando por todo el mundo. Exacto, nosotros mismos tenemos que estudiar, tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas de manera que las otras personas puedan ver el reflejo de Jesús en nosotros. Debemos dar ese ejemplo. Si nosotros no damos el ejemplo, entonces no estamos cumpliendo el mandato que Dios nos dio para trabajar individualmente. Amén. Quiero ver con un versículo en Eclesiastés, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Eclesiastés 4, 8 dice: está un hombre solo y sin sucesor, sin hijo ni hermano, y nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni pregunta para quién me fatigo y me meto a privaciones. También esa es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Ay del que esté solo. Cuando cae, no tiene quien lo levante. Y en el versículo, más adelante, el versículo 12, y si alguien quiere prevalecer contra uno, dos pueden defenderse. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Y sin duda alguna, siempre cuando cuando estamos trabajando en armonía, a pesar de que puedan haber algún roce o alguna diferencia, como decía Ronald, y es realmente demasiado difícil poder quebrantar una gran unión si estamos siempre juntos, principalmente con Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en el tema de esta semana. Estoy seguro que vamos a poder seguir trabajando en armonía para poder seguir esparciendo el Evangelio del reino de Cristo Jesús. Amén. La iglesia es mucho más que un lugar donde te puedas sentar para adorar el nombre de nuestro Dios. Es un lugar donde puedes recuperar las fuerzas durante la semana, poder recargar tus energías para poder enfrentar la nueva semana en victoria con Cristo Jesús. Es un hospital para aquellas personas que han caído y Cristo Jesús los sana nuevamente. Es un lugar donde puedes compartir tus bendiciones y tus tristezas con otras personas que pasan por lo mismo y puedes recuperar las fuerzas nuevamente. Es un lugar donde juntos adoramos el nombre de Dios, compartimos el Evangelio con otras personas y realmente es un lugar donde podemos seguir creciendo espiritualmente. No te fijes solamente en tu alrededor, pero siempre mantén tu mirada en Cristo Jesús,
la razón principal por la cual estás ahí. Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana, donde tendremos un interesante tema acerca de los ritos y las ceremonias dentro de nuestra iglesia. Dios te bendiga y recuerda que no hay prueba tan grande que no pueda superar de la mano de Cristo. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario.